Listo. Saludo cordial a los participantes y espectadores de este espacio. Mi nombre es Jacqueline Muñoz Anacona, psicóloga en formación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Pertenecemos al grupo 325 y el día de hoy, junto con mis compañeros, estaremos abordando la temática asociada a la problemática de la asociación ANUD desde el curso de Psicología de los Grupos. Para empezar, la compañera Laura Selene Briceño iniciará abordando la información sobre la asociación ANUD y por consiguiente la compañera María Cristina Marín abordará más propiamente la identificación de la problemática y las posibles soluciones. De la palabra, compañera Laura. Buenos días. Como primera instancia vamos a mencionar un poco sobre en qué va a consistir esto y cuál es como el papel que nosotros como futuros profesionales o psicólogos en formación tenemos en relación al tema que se va a abordar. Principalmente es cómo podemos primero reconocer los diferentes contextos que cotidianamente se dan en un país como Colombia, entendiendo su diversidad étnica y cultural. También, aparte de reconocer, es cómo podemos abordar dichas problemáticas sin caer en prejuicios de valor negativo o tratando de querer cambiar las ideas, pensamientos, creencias, costumbres que tienen las diferentes poblaciones, sino buscar un balance intermedio donde se priorice o se beneficie aquello que es perteneciente a ellos y como también como profesionales en psicología podemos acompañar ese proceso de intervención. Puedes cambiar. Bueno, sobre el informe de la problemática, el grupo social seleccionado se llama Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia. Esta es una organización como de enfoque comunitario que busca representar a los campesinos de Colombia. De estructura, se habla que esta organización tiene líderes a nivel nacional, regional y local. Es importante mencionar que existen al, alrededor del país diferentes comunidades campesinas que se ubican, pues como se menciona, a nivel local, regional o nacional. Digamos que algunas nacionales se ven de pronto como a esas problemáticas que se generan en la comunidad por el despojo de tierras. Siguiente, pues. También se habla de unos procesos de dinámica grupal. Esto se refiere como a aquellas relaciones que se llevan al interior de la comunidad para ser partícipes de los diferentes procesos. Entonces se habla de una participación activa. Esto se hace referencia como a la toma de decisiones que tienen dentro del grupo, como también a las que se van a llevar a los diferentes espacios en los cuales normalmente se relacionan. Y se habla de una organización de actividades, pues teniendo en cuenta cómo de pronto las movilizaciones o las actividades que se hacen al interior del grupo para la subsistencia de pronto diaria y el convivir. Se habla de una identidad, aquí se habla de dos factores muy importantes, que es la lucha de los derechos. eh, Esto se habla como de la garantía de los derechos que tienen como comunidad campesina, pero también de aquellos que lo solventan como ciudadanos de la República Colombiana. Y se habla de la defensa de sus tierras, teniendo en cuenta que algunas de las problemáticas que comúnmente se ven en Colombia es el despojo de tierras a los campesinos, por ende el desplazamiento de los mismos a las ciudades en busca de otra subsistencia económica, teniendo en cuenta que su principal recurso es a través de los recursos naturales como la siembra de papa, de arroz. Entonces, el propiciar que ellos tengan esa garantía de sus terrenos es fundamental para que ellos sigan teniendo una solvencia económica, un, una vivienda y, y un espacio en los que ellos se sientan cómodos de estar.
Se habla del poder dentro del grupo. Aquí se divide en dos, que son los líderes, que digamos que es como la cabeza o la representación que tiene este grupo poblacional campesino para hacerse notar o verse en las diferentes dinámicas que se instauran, y los miembros son los integrantes de ese grupo campesino que toman decisiones, que hacen parte de los roles o de las actividades que se llevan a cabo dentro y fuera del grupo. Bueno, antes de hablar sobre la actividad grupal, también es importante mencionar el liderazgo, que como bien se sabe, a pesar de que hay como una división de poder en el grupo, tanto los líderes como los miembros juegan un papel importante en la toma de decisiones. O sea, no es que el líder toma la decisión y los demás hacen, no. Es como bien se dice, es un comunitario, por ende las decisiones son grupales, no es cada uno por su lado. Y ahora sí la puedes cambiar. Y finalmente se habla de la actividad grupal. Entre esas encontramos la movilización social, la promoción de políticas públicas favorables a los campesinos y la defensa de sus territorios. Listo. Bueno, cordial saludo, mi nombre es María Cristina Marín Colorado, psicólogo en formación, y a continuación voy a hablar de la identificación de la problemática. En la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUD, encontramos que estos se enfrentan continuamente a bandas criminales por el control de tierras, es decir, por el poder, los cuales atacan a los campesinos para hacerse dueños de sus tierras y así obtener más beneficios y mucho más poder. También vemos que los grupos de la NUD sufren continuamente amenazas, ya sean individuales o colectivas. Estas incluyen secuestros, amenazas, estigmatización y en muchas ocasiones llega a los asesinatos. También amenazan a sus familias, por lo cual esos se ven muy vulnerados y afectados tanto psicológicamente como socialmente. Dentro de la identificación de la problemática encontramos la hipótesis. En esta podemos decir que se fundamenta más que todo el fortalecimiento de las políticas públicas para proteger a los campesinos y combatir a los grupos armados ilegales, lo cual puede contribuir a mejorar la situación. También hablamos de que es muy importante ayudar a los campesinos a tener más liderazgo y más poder, pero no poder en el sentido de tener más tierras, sino más amor a su propia vida y más amor a lo que ellos hacen y a lo que se fundamenta. No tanto apoyar la violencia, sino apoyar lo que son los diálogos y asimismo ayudar a que estas personas tengan una mejor comunicación con esos grupos criminales que atacan y que vandalizan sus comunidades, sus tierras y sus cultivos. Encontramos unas alternativas de solución. Perdón. Las alternativas de solución incluyen el fortalecimiento del apoyo estatal a los campesinos, la implementación de estrategias de seguridad en las zonas rurales y la promoción de la participación ciudadana en la defensa de los derechos de los campesinos. Dentro de las alternativas de solución encontramos las entrevistas y las evaluaciones, la cual es realizar entrevistas y evaluaciones psicosociales para identificar las necesidades y las principales problemáticas que presentan estas personas. Encontramos las sesiones de apoyo psicológico que nos facilitan sesiones grupales e individuales dependiendo la necesidad para apoyar a las personas más afectadas. Capacitaciones y talleres que sería para, perdón, para ayudar a las personas a tener mayor comunicación y fortalecer la resiliencia. También tenemos la meditación y la facilitación, que es actuar como mediador en diálogos entre grupos afectados por el conflicto armado. Promoción de recursos comunitarios.
facilitar el acceso a recursos de apoyo comunitario como servicios de salud mental y apoyo a la empleabilidad. Las campañas de sensibilización serían para aumentar la conciencia sobre los desafíos psicosociales y las necesidades de apoyo. Por último, encontramos las redes de apoyo, que estas facilitarían la creación de redes de apoyo dentro de las comunidades y con otras organizaciones que trabajan en temas de conflicto y sobre todo para ayudar al mejoramiento de la salud mental de estas personas. También tenemos unas recomendaciones. Tenemos la evaluación, perdón, tenemos la evaluación de las necesidades. Evaluar las necesidades que estas personas tienen, que los miembros de la NUP tienen, y así ayudarlas a, sobre todo a las personas más afectadas por el conflicto armado, a superar y a sobrellevar las necesidades que presentan. Las intervenciones de apoyo, que como lo dije anteriormente, serían estrategias como evaluaciones, grupos, talleres, para ayudar a estas personas a manejar los traumas y todo lo que les ha afectado por los conflictos armados, pérdidas de familiares, pérdidas de sus tierras y de sus terrenos. La capacitación y el empoderamiento, que es, como lo dije al principio, capacitar a los líderes de la NUD para ayudarlos a tener mucha más fuerza, mucho más poder en sí mismos para combatir a las personas de una forma que ellos no se vean afectados. Y por último encontramos la promoción de la paz y la reconciliación, que esta es facilitar espacios de diálogo para reconciliar los grupos armados y que puedan tener tanto los integrantes de la NUP como los grupos armados un beneficio y no afectar a ninguno de los dos. Gracias. Muchas gracias, compañera. Dentro de estos factores históricos podemos destacar que dentro de la asociación ANUD, que más propiamente se dio origen formalmente a dicha asociación el 7 de julio de 1970, como respuesta a la situación de los campesinos en Colombia y por la lucha por la tierra y la falta de acceso a recursos, que fueron motivaciones fundamentales para la formación de esta asociación. Por otra parte, también destaca un factor importante de esta problemática y que conforma, y es el conflicto armado en Colombia, que da inicios en la década de 1960 con la formación de grupos guerrilleros y paramilitares, teniendo en cuenta también la falta de implementación efectiva de políticas agrarias y reformas agrarias que aborden estas desigualdades en la tenencia de su tierra. Sumando a lo anterior, también destaco algunos factores psicosociales que se pueden presentar como ese impacto del conflicto en la salud mental, como un trauma psicológico en los miembros de la NUD y en comunidades campesinas que son afectadas por esta violencia, como el desplazamiento forzado, el desarraigo y la pérdida de hogar, que también generan impactos psicosociales significativos. La estigmatización y las amenazas también generan un clima de miedo y desconfianza en estas comunidades, y sin olvidar también el acceso limitado a estos recursos, como la educación, como el acceso a la salud, como resultado de este conflicto y la falta de desarrollo en estas áreas rurales. Por último, la intersección de entre estos factores históricos y factores psicosociales abordan un ciclo de violencia generado por factores que tienen consecuencias a largo plazo en la salud mental y social de las comunidades. Además, la resiliencia comunitaria, la solidaridad y la acción colectiva pueden ser factores protectores frente a esos desafíos psicosociales. eh, Se hace necesario abordar estos aspectos en el proceso de construcción de paz, reconociendo el impacto emocional del conflicto, la inclusión de la voz de las comunidades afectadas. Entonces es crucial entender y abordar estos aspectos eh, desde estos factores y reconociendo cada factor psicosocial que se hacen fundamentales, que intervienen también en este bienestar de las comunidades y que revelan una compleja red de causas y efectos que influyen en la dinámica social y emocional de las comunidades afectadas. Muchas gracias.
Por consiguiente, abordamos unas preguntas orientadoras. ¿Cuál es la relevancia del líder social campesino y de los movimientos sociales campesinos en Colombia? ¿Cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y las dinámicas grupales de los movimientos campesinos en Colombia? ¿Y cuál es el papel del psicólogo social en América Latina? Para iniciar con la primera pregunta, personalmente pienso que el líder social campesino y los movimientos sociales campesinos en Colombia tienen una gran relevancia en la lucha de los derechos de los campesinos, en esta defensa de sus tierras y esos recursos y la promoción de políticas públicas que beneficien a las comunidades rurales, que son actores claves en la búsqueda de justicia social y equidad en el país. Traigo a colación a Macías 2023, quien afirma que esta relevancia se destaca porque abarca una labor compleja por su trabajo en defensa de los derechos humanos de sus comunidades o colectividades o las acciones en pro del bien común de los territorios y sus habitantes, que termina por ponerlos en el ojo del huracán de quienes se mueven por intereses particulares, como en el caso de los grupos armados. En este sentido, todo líder o lideresa social se considera un defensor de derechos humanos. Muchas gracias. ¿Cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y las dinámicas grupales de los movimientos campesinos en Colombia? El psicólogo desempeña un papel esencial al proporcionar apoyo emocional y psicológico a los líderes sociales campesinos, quienes a menudo enfrentan amenazas, violencias y tensiones constantes. Ofrecer herramientas para la gestión del estrés, el fortalecimiento de la resiliencia y la construcción de habilidades de comunicaciones efectivas son aspectos importantes del trabajo psicológico en este contexto. En las dinámicas grupales de los movimientos campesinos, el psicólogo puede facilitar la resolución de conflictos internos, promover la cohesión grupal y ayudar a la toma de decisiones colaborativas, asimismo como ayudar a la regulación de las emociones y a el diálogo y la comunicación asertiva. Gracias. Bueno, finalmente ¿cuál es el papel del psicólogo social en América Latina? Considero que aquí es importante tener en cuenta que a nivel de Latinoamérica se pueden presentar dificultades o problemas sociales, pero también problemas de salud mental que van enfocadas de pronto al aspecto económico, al aspecto social, al aspecto cultural, al aspecto ambiental, religioso. Por ende, el papel del psicólogo social se centra en responder a las necesidades de la comunidad a través de una evaluación y que permita definir un diagnóstico para poder generar un plan de intervención que permita un acompañamiento oportuno, seguro y confiable con las comunidades para el reconocimiento de las mismas y poder hacer una restauración de los derechos que han sido vulnerados, como también que ellos como comunidad reconozcan que tienen unos derechos que los respaldan, porque es muy común ver que realmente las comunidades no saben qué derecho los respaldan, por eso grupos armados se aprovechan como de esas dificultades o ese poco reconocimiento que tienen aquellas comunidades vulnerables para hacer uso de esos terrenos en beneficio propio o económico. Ya puedes seguir. Conclusión. Cada grupo o comunidad se esfuerza mucho para trabajar por cuidar de su misma comunidad, de su familia y sobre todo para tener un sustento para ella. Sin embargo, en el camino de luchar y de sustentar a sus familias, se encuentran con obstáculos como lo vimos en la presentación, como los grupos armados, los grupos delincuenciales que buscan poder. Por eso es muy importante ayudar a estas comunidades y recordarles que la perseverancia y la solidaridad y el trabajo en equipo son la clave para superar todos los obstáculos que se les presenten y seguir adelante. Así también es muy importante y muy fundamental trabajar de manera conjunta con todas las personas, ya sean miembros o no miembros de la comunidad, para combatir y ayudar a crecer tanto a la comunidad como a las personas que asimismo lo necesitan.
con mucho esfuerzo y con mucho trabajo en equipo, se pueden lograr grandes cosas para mejorar la calidad de nuestra comunidad y de nuestra vida. Muchas gracias.